Profesor Limber, retomando a veces desde un comienzo no se había logrado escuchar, ¿de qué manera las finanzas públicas pueden contribuir al desarrollo de la sociedad? Sí, mira, las finanzas públicas, la gestión de las finanzas públicas significa manejar bien la plata del pueblo, porque al fin de cuentas todo lo que tiene el Estado para gastar es producto de la parte que nosotros contribuimos con los impuestos. Eh, las finanzas públicas implican que uno debe saber qué gastar, cuándo gastar y cómo gastar. Y eso divide a los países hoy día entre aquellos que saben cómo usar su presupuesto y aquellos que no. Y la diferencia fundamental está en que aquellos que saben es porque tienen objetivos claros que cumplir con el dinero. No se trata de ejecutar por ejecutar, sino de tener planificados sus metas y cumplirlas o intentar cumplirlas lo mejor posible. No es cuánta plata tienes, es cuántos objetivos tienes para cumplir. Genial, profesor. Y en ese marco, uno analiza el sistema, los 7 sistemas que conforman la administración de las finanzas públicas en el Perú, y uno ve que existe, ¿qué opina usted desde su experiencia de incorporarlo también ahí como la madre de todo el sistema administrativo de la planificación? Correcto, se debe incluir, pero no es algo fácil. La planificación en el Perú tiene un rector de sistema administrativo que es el plan, pero toda una parte de ver el largo plazo en cuanto a condiciones macro que lo tiene el Viceministerio de Economía a través de su Dirección General de Política Macroeconómica y Formalización. Y ellos sacan el marco macroeconómico multianual. Entonces tenemos dos entidades que tienen parte de la responsabilidad y tenemos gobiernos locales y regionales que establecen la estrategia institucional a través del PEI todos los años. Lo que tendríamos que hacer es involucrarlos. Hoy día, 2020, la mitad de la planificación ya está en el MEF a través del Viceministerio de Economía con la parte de los PMI que los tiene la Dirección General de Inversión Pública y la parte de el marco macroeconómico que lo tiene la Dirección General de Política Macroeconómica. Pero faltaría la parte que es la normativa que la tiene ese plan y que también está involucrado con la visión del Perú al 2050 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. La decisión del próximo gobierno sería interesante conocerla. Tal vez se está hablando incluso de integrar la parte que hace ese plan con la parte que hace el Viceministerio de Economía en esa planificación de largo plazo y tener un gran Ministerio de la Planificación, como lo tiene Colombia, por ejemplo, la DNP, la Dirección Nacional de Planificación, y una parte de Hacienda pura, que sería el nuevo Ministerio de Economía, solo con la parte de Hacienda, ¿no? Que sería lo que es hoy el Viceministerio de Hacienda. Genial, Allí ya se profesor. podría hablar de una inclusión de más de 7 sistemas, ¿no? Claro, ahorita tenemos como base incorporarlo y tener ya todo integrado. Profesor, cuando uno quiere brindar servicios de calidad en la gestión pública, es necesario lograr una articulación de los sistemas administrativos. Desde su experiencia, ¿cómo podemos hacer esa articulación transversal? Mira, lo primero que necesitamos es conversar. O sea, parece increíble, estamos siglo XXI y aún hay oficinas o gobiernos que entre ellos no conversan. La inversión, el gasto que se requiere para llevar medicinas, vacunas, etcétera, a toda la población, requiere que el Ministerio de Salud converse con el gobierno regional y que el gobierno regional converse con los gobiernos locales. Hoy vemos que eso no pasa. No existen esos mecanismos naturales de conversación a nivel de los 3 niveles de gobierno. Entonces, el principal punto que yo llamaría la reflexión es que deben darle paso a esos funcionarios técnicos que tienen claro que la articulación de nivel presupuestal requiere una previa articulación de nivel personal. Entonces, liderazgos claros que hagan ver que tenemos objetivos como país, como territorio, y personas que lo plasmen en la realidad. Ese es punto uno. Y el punto dos, evitar la rotación de personal. Parece mentira, pero aún en esta pandemia
no tienen asegurados sus contratos médicos, enfermeras. Menos aún la gente de planificación, que está muchos con temas de CAS o con SNPs, y ahorita no saben si ir o no a la oficina porque en teoría deberían hacer trabajo remoto. Pero un trabajo remoto para alguien que tiene unos contratos muy flexibles o muy inestables resulta también un dolor de cabeza adicional. Entonces son dos puntos que pareciera mentira, pero en pleno siglo XXI nos están jugando al revés de lo que queremos en este momento. Genial, profesor. En ese mismo marco quiero profundizar. La gestión de los sistemas administrativos, la articulación y el tema de lograr que podamos generar valor no se logra por sí misma o en forma automática. Se logra con personal o profesionales calificados, cualificados, idóneos, comprometidos, que tengan valores, principios. Desde su experiencia, ¿cómo hacer para atraer el mejor talento a la gestión pública? Lo primero es una llamada al corazón. Y eso solo lo puede tener alguien que tenga más ganas de hacer cosas que de recibir. Y hay que ser realistas. Eso le corresponde a los jóvenes. Gente que sale de la universidad, que sus 2 primeros, sus 4 primeros años los pueden dar sin problemas dedicándose a tiempo completo a los temas operativos básicos. Pero luego necesitamos también que los profesionales que ya están tengan remuneraciones adecuadas, porque ya tienen familia, ya tienen otras responsabilidades. Entonces, allí la meritocracia debiera empezar a funcionar. Tenemos un órgano, un sistema administrativo, un rector de un sistema administrativo de recursos humanos llamado Servir, que hace varios años está intentando implantar la ley Servir, que implica mejorar las condiciones en las cuales se reconoce el esfuerzo de cada uno de los empleados del sector público. Sin embargo, esa intención no se ha visto plasmada en la realidad. Tenemos gobiernos que intentan, pero no llegan, ¿no? Ahora los pasos para llegar a este régimen con mucho mejor niveles de reconocimiento y de remuneración para las personas, eh, necesita básicamente que se haga un estudio de cuántas personas se necesitan y cuáles son los procesos de la entidad. Y eso, siendo relativamente abarcable en una gestión, ningún gobierno o muy pocos lo han hecho en los últimos 4 años, ¿no? Se ha pasado una gestión entera y no han logrado hacerlo. Y ahorita ya estamos a mitad de la segunda gestión de gobiernos subnacionales y con esta emergencia veo que tampoco sea una prioridad en este momento. Entonces yo creo que hasta el 2022, que terminan estos gobiernos, vamos a seguir sin hacerlo. La ley dice que en 2025 ya todos deberían haber pasado esta nueva ley. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a depender un poco también de quién elijamos este año, o el año que viene, perdón, para que lo pueda poner sobre la mesa y decir, yo me compro el pleito de implementar Servir o no. Genial, interesante el análisis que usted siempre realiza, estimado profesor. El reto de las políticas públicas y en el tema de gestión de las finanzas públicas es ser eficiente, eficaz, de calidad, y ahora hay uno que dentro del gobierno abierto ha entrado con fuerza, el tema de la transparencia. El estudioso Robert Klitgar dice que la corrupción es monopolio más discrecionalidad menos transparencia. ¿Cómo promovemos la transparencia dentro de las finanzas públicas? Bueno, allí debo decir que el Perú ha avanzado bastante, por lo menos en papeles, como siempre se dice, ¿no? Ya tenemos un grupo de trabajo Perú que, por este tema de querer ingresar a la OCDE, ha avanzado bastante en el tema de transparencia. Tuvimos una comisión presidencial de estudios de el impacto de los actos de corrupción, el estudio de integridad del Perú, ¿no? Que se presentó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que también recomendó los temas de transparencia. Y hemos tenido en los últimos 3 años diversas visitas de la OCDE para asesorar a las distintas instancias de la presidencia y el Consejo de Ministros, especialmente en la Secretaría de Gestión Pública, para incorporar los temas de transparencia y gobierno abierto. Sobre la base de lo que tú dices, efectivamente, la transparencia es clave, pero aquí hay un tema un poco complicado, porque el gobierno siente que está siendo más transparente
porque tiene mucha más apertura a sus contratos, a la forma en que gasta. Tú puedes ver en la consulta amigable, en el SEACE, se pueden ver en realidad cosas, pero el problema es que no todo el mundo entiende esos mecanismos. Y por eso es que la transparencia va más allá. La transparencia no es solamente tener a disposición los enlaces para que la gente entre, sino contarle a la gente en lenguaje sencillo qué es lo que está pasando. Y ese último proceso de la transparencia es algo que no tenemos. Y se puede ver en el día a día, porque la gente no discute, por ejemplo, el número de proveedores, no discute de a quién le están pagando qué cosas, porque simplemente, a pesar de que están ahí los sistemas, no los usan. Y tampoco tenemos liderazgos claros a nivel de la sociedad civil que te diga cuáles son los objetivos del país y por lo tanto de tu gobierno regional o de tu distrito, y que te permita hacer control social, que es otro activo de la transparencia, para decir, oye, te estás desviando, señor alcalde, te estás desviando de lo que prometiste. O señor gobernador, te estás desviando de lo que necesitamos como región para los próximos 50 años, ¿no? No te entretengas en el corto plazo. Entonces, esas son las materias que faltan y tienen que ver con control social. Allí la Contraloría está haciendo un esfuerzo potente. De hecho, en la red de expertos que tú conoces, estimado Heiner, de la GFP, se ha puesto un curso que va ya de la Contraloría para formar monitores ciudadanos, para formar gente que pueda entender esos temas y que sirva de vínculo con el resto de los profesionales, que sirvan de vínculo con las familias, con los abuelitos, con los madres, con los comités de madres, etcétera, para que les permita pues tener una acción más decidida, de impulso y si se quiere para los alcaldes de apoyo para realizar las grandes reformas que se necesitan. Eso es transparencia, estimado. Es otro punto para apuntar a la planificación de largo plazo. Genial. Profesor, a veces el tema de las finanzas públicas en el Perú se asocia mucho al presupuesto y principalmente a la ejecución de presupuesto. Y las noticias dicen que el gobierno tal ejecutó tanto de porcentaje, que el gobierno B ejecutó tanto porcentaje y le premian también al que ejecutó más. Y como ejemplo de esto le puedo decir caso Ancash, ¿no? En Ancash tuvimos un gobernador regional que fue premiado por el presidente Ollantaytamala como el que gastó más en su época. Ya sabemos cómo ha terminado y dónde ha terminado. ¿Cómo hacemos, como decía el ex ministro de Economía, una palabra utilizaba que yo también lo quiero utilizar con usted, cómo despresupuestalizar el tema de las finanzas públicas? Muy bien, estimado Heiner, me alegra mucho que utilices ese neologismo GFP. Sí, hay que independizar la buena gestión de las finanzas públicas de la ejecución. ¿Sí? La despresupuestalización, o sea, eh, quitar ese fenómeno que también se podría llamar de ejecucionitis, ¿no? Mira, yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué? Porque he ejecutado el 100% de mi presupuesto. ¿Ok? Eso es un indicativo, un indicio de que algo podría estar bien, pero también podría ser que tienes un exceso de experiencia en gastar de cualquier modo las cosas. Y en realidad de lo que se trata no es de seguir en la ejecución, sino de seguir el logro de objetivos. Entonces, eso implica que no debes ver la hoja de presupuesto, sino la hojita que te dice objetivos cumplidos. Pero no es culpa de la prensa y de los medios que han tomado estos temas con mucho ahínco, sino de quienes les han dado ese poquito de información para que la usen, ¿no? Tenemos muchos medios de comunicación, representantes de la sociedad civil que se sienten contentos que ahora pueden leer eso, pero les faltaría ahora, y ahí es un impulso del gobierno y de nosotros desde la sociedad civil, de enseñarles también a leer, oye, mira, estos son los objetivos de tu región, estos son los objetivos de tu distrito. Así como ahora podemos ver la ejecución, también podemos ver cuántos se han cumplido de los objetivos. Y eso es algo que CEPLAN se ha tomado el trabajo de llevar adelante en los últimos 7 años. De hecho, ya tenemos una consulta amigable de planeamiento, te cuento, ¿no? El famoso CEPLAN 1.1. Entonces, uno así como antes podía entrar a ver la ejecución, y bueno, hasta ahora puede entrar a ver la ejecución, ahora uno también puede entrar a ver cuánto se ha cumplido de los objetivos estratégicos institucionales y qué alineamiento tiene con la política general de gobierno.
Entonces, es un paso más y tiene que ver también con transparencia y tiene que ver con ese esfuerzo de hacer una gestión de las finanzas públicas verdadera. Porque de nuevo, volvemos a la misma máxima. No se trata de cuánta plata tienes o ejecutas, ahora agregaría ese verbo, sino de cuántos objetivos cumpliste con esa plata que tienes. Genial, profesor. Quiero profundizar ese tema. ¿Cómo pasamos en un gobierno subnacional, llámese gobierno distrital, provincial, hasta el gobierno regional, hacia la calidad del gasto? ¿Cuál debe ser el derrotero? Ya, punto uno, no pierdas los perfiles y los expedientes de inversión, de proyectos de inversión de la anterior gestión, porque quieren fundar de nuevo de cero todo y olvidan todo ese esfuerzo que ya hicieron los gobiernos anteriores. Segundo, no puedes reescribir la historia. Ya hay un plan de desarrollo urbano, ya hay un plan de articulación territorial. Tienes que desempolvarlo y seguirlo. Tienes técnicos que tienen ese tema clarísimo y hay que hacerles caso y hay que ir con ellos y saber qué obras se necesitan a partir de eso. Tercero, no rotes a la gente cada rato, pero no se trata de dejar a la misma gente siempre, sino de tener a los mejores siempre. Por lo tanto, para que haya un verdadero compromiso de no rotación, implica que debes elegir a los mejores y no a tus amigos, no a tus conocidos, no a los recomendados. Tienes que elegir a los mejores. Y para que haya mejores, tiene que haber universidades que te los propongan, tiene que haber cursos sobre estos temas. Entonces, recién tenemos 4 o 5 años que ya casi todas las universidades importantes del Perú y las que tienen licenciamiento en especial, ya tienen cursos de gestión pública modernos. De hecho, la cooperación suiza, por ejemplo, que ha venido un esfuerzo permanente hace 10 años sobre el tema, ya ha compartido con muchas universidades las plantillas de la bibliografía, los sílabos de lo que se debe enseñar. Generamos incluso cursos gratuitos sobre estos temas permanentemente. Entonces, y lo que queremos es que sean profesores de universidades, también alumnos de estos cursos, para que luego los repliquen en sus universidades. Es conocimiento que no lo estamos cobrando, es gratuito. Entonces, necesitamos pues esta dosis de compromiso para que al final cuenten la rotación. Quinto tema, así como he mencionado los anteriores, otro punto importante es liderazgo. O sea, no puede haber alcaldes de mediodía, no puede haber alcaldes de las noches. Hemos estado viendo que con esto en la emergencia muchos alcaldes, bueno, por cuestiones de vulnerabilidad, no están asistiendo a sus oficinas y es entendible, pero debe haber un gerente municipal o alguien que dé la voz y que no se sienta que están abandonados. Debe haber alguien que esté presente siempre, pero enfocado en los objetivos de su distrito. No en aparecer pues como el jefe de todos los alcaldes del departamento o aparecer como el que más cosas da de micro como canastas. Pues. No, tiene que ser el que piense, el que dé esa sensación de los objetivos de largo plazo que estoy mencionando desde el comienzo, ¿no? Entonces, esos serían los puntos básicos por ahora y que deberían ser tomados en cuenta por todo cualquier alcalde que quiera hacer las cosas bien. Claro, genial, profesor. Y quiero seguir profundizando en ese tema, aprovechar del primero y el segundo que ha dicho. Lo que pasa es que en el Perú hay una mala práctica, se piensan que son los inventores de la pólvora, ¿no? Y quieren iniciar desde cero. Y todo lo que se ha hecho en el anterior gobierno se tira por la borda. Y lo que yo quiero profundizar, ¿por qué un gobierno local, regional, hasta un gobierno nacional, es difícil pasar de una política pública a una política de Estado? Bueno, las políticas de Estado se determinan a nivel de gobierno central. La política pública es el resultado del análisis de los problemas del país y se da una respuesta de nivel sectorial o multisectorial. Eh, si lo vemos desde el punto de vista que tú mencionas con la pregunta, implicaría que debemos apuntar todos hacia lo mismo. Y ahorita hay un problema de liderazgo, claro, en el país, ¿no? Tenemos primeros ministros que están cambiando ya demasiado rápido, diría yo, incluso en este periodo, y tenemos incluso cambios en el poder legislativo.
Entonces, todos estos cambios parecieran que sí, ahora ya lo vamos a hacer mejor, pero estamos sufriendo las consecuencias de todo ello, ¿no? Han sido por lo menos los últimos 8 a 10 años de inestabilidad, de muchos cambios, y lo puedes ver en los resultados de hoy día en el PBI, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo lo bien que macroeconómicamente en algún momento estuvimos, no nos alcanza. Entonces, pensar la política pública no es solamente pensar en ese liderazgo central, sino también yo le agregaría el liderazgo a nivel del territorio. El gobernador y el alcalde tienen que enterarse cuál es la política nacional, porque están escritas, incluso hay política general de gobierno por sectores, pero muy pocos gobernadores o alcaldes, me parece, a ojo de buen cubero, que la manejan. Entonces no puedes Genial, alinearte porque no lo conoces. genial, profesor. Y quiero también seguir preguntándole sobre los aspectos importantes que usted ha dicho, ¿no? Dentro de los gobiernos subnacionales, el rol de la universidad es importante. Si la universidad no asume un rol importante, no se desarrolla capacidades y este tema de las reformas, como por ejemplo el tema de las finanzas públicas, no tendrían el soporte. ¿Cómo hacemos desde los departamentos este trabajo mutuo entre la universidad y los gobiernos subnacionales? Lo primero sería que todas las universidades, incluso a pérdida, generen ya su programa de especialización en gestión pública, pero que no repitan los conceptos de las grandes universidades en Lima, sino que apliquen la misma, sin dejar de aplicar la misma malla, ubiquen expertos en su territorio para que pongan problemas locales dentro de lo que significa reto para quienes estudien estos temas. La academia ahí juega un rol fundamental. Y la academia no es solamente la universidad, la academia incluye a todos los entes pensantes de estos temas a nivel local y regional. No va a existir una academia fuerte si no se enlaza ya de una vez con los colegios profesionales, especialmente el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Economistas, y con la Cámara de Comercio de su localidad. Si no se tiene claro esa unión que es el triángulo más poderoso del desarrollo del gobierno y de la gobernanza de un territorio, en realidad vamos a seguir esperanzados en un señor que aparezca por ahí, una señora que aparezca por ahí, y que por arte de magia o por una elucubración o iluminación divina, sepa qué hay que hacer. Eso no existe. Si nosotros en conjunto, los expertos de cada tema, no se unen y conversan y dan la agenda regional o local, vamos a tener cualquier cosa de representante. Y con A o B que diga ya van a estar contentos. Tenemos que plantear todo el tema antes de la elección. Porque esa es otra cosa, ¿no? Veo después de las elecciones 20.000 críticas, ¿no? Ya sale un colegio profesional, ya sale un catedrático, ya sale una asociación civil a mencionar algunas cosas. Pero, ¿por qué no se mencionan antes? ¿Por qué no se pone una agenda? Y esa agenda luego sirve de control, porque es una forma de control social. Señores del territorio del departamento de Ancash, señores de la provincia del Santa, estos son los objetivos que tiene nuestro territorio para los próximos 50 años. Para lograrlos, en los próximos 10 años deberían haber tal cantidad de colegios, tal cantidad de regadíos, de puentes de irrigación, tal cantidad de hoteles, tal cantidad de tal cosa. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes en los 4 años que les toca? Y así, ir controlando. Pero eso parte de la sociedad, o sea, no es que esperemos un iluminado candidato que venga a repartir víveres para saber qué es el que mejor planifica. Necesitamos que la misma sociedad empiece a trabajar, porque si no hay sociedad, entonces no hay gobernantes buenos. Entonces necesitamos esos temas de parte de la academia. Claro, coincido, profesor, con usted y los estudios internacionales también señalan que el buen gobierno involucra la participación de todos, ¿no? De todos los actores, o como otros llaman los stakeholders. Y en función de eso está la academia, las cámaras de comercio, una serie de instituciones que están dentro del territorio.
En esa misma lógica, profesor, a veces la mala práctica de los gobiernos regionales hoy en día más o menos ha distorsionado la descentralización. Hoy en día la descentralización es un proceso inconcluso y desde la desactivación del Consejo Nacional de Descentralización ha quedado, ahorita nadie habla. Como yo en algún momento decía, tenemos un presidente de la República que ha sido gobernador regional. Hemos tenido un premier, dos veces premier que ha sido gobernador regional. Si las personas que han estado en los gobiernos regionales no han tenido esa mirada de centralización, ¿quién lo va a hacer? Y la idea es cómo logramos desde esta lógica de gestión de las finanzas públicas ese gran reto de la descentralización fiscal. La gestión de las finanzas públicas en el mundo tiene muchas formas de hacerse. En algunos países es de un régimen centralizado, en otros países es desconcentrado y luego descentralizado. A ver, para ponerte un caso, el país mixto sería un estado confederado, tipo Brasil o Estados Unidos. Entonces, tú tienes distribución concentrada, pero distribuida entre estados, y después cada estado le da a sus municipios. Tienes otros regímenes más centralizados, que son de países chiquitos, tipo Panamá o Austria, por ejemplo, ¿no? Que tienen una sola ollita y luego reparten para todos los gobiernos locales. Y luego tienes otros casos más interesantes como el de Suiza, por ejemplo, que cada distrito, cada cantón tiene su propia olla. Y más bien ellos en conjunto deciden ya, todos nos vamos a juntar y vamos a ver cuánto le damos al gobierno nacional. Es otra forma de hacer administración pública. Más bien el gobierno nacional es el que tiene que pedir por favor, dame plata, ¿no? Y tenemos regímenes como el del Perú, que terminaron el siglo XX con un intento fallido de descentralización y comenzaron el siglo XXI con un nuevo presidente, Alejandro Toledo, que también empezó a impulsar el tema de descentralización. Pero en la práctica todos sabemos que no existe, porque descentralización implica descentralización fiscal. Eso implica que cada territorio pueda manejar los ingresos que producen las empresas de su territorio. Si esto fuera así el día de hoy, la plata se la lleva a Lima, porque puede haber empresas en el Santa, en otras regiones, en otros distritos, provincias, allá en Huaraz, o en Tacna o en Oreto, pero su sede fiscal está en Lima. Entonces, la plata va para allá. Por otro lado, ha habido mucho de lo que en los libros aparece como la trampa de la descentralización. Ah, ya, ¿quieres plata? Yo te doy, pues, porque ahora tú vas a gastar. Y te dan la plata y tú no puedes gastar, pues, porque no tienes proveedores en tu zona, porque no tienes gente capacitada, tienes gente que administra 10 millones y repentinamente por descentralización le llegan 100 millones, no sabes qué hacer. Necesitas más gente, pero no tienes permiso para contratar ni para subir sueldos por las leyes que hay ahorita. Entonces es una trampa. Ah, mira, ya te di plata, no la gastaste muy mal. Entonces por eso mejor yo la voy a gastar. De hecho, los casos más clamorosos los hemos visto en esta pandemia. Por ejemplo, el sector salud transfirió a los gobiernos regionales para que compren implementos para luchar contra el COVID, pero ellos sacaron a licitación de inmediato en algunos casos, he visto de primera mano, ya vamos a comprar las jeringas, vamos a contratar enfermeras, y no había. Vamos a buscar mascarillas, no había, todos los proveedores están en Lima, y todos pedían adelanto. ¿Y cómo le vas a dar adelanto si ni siquiera tienes las mascarillas en la ciudad? Entonces no podías hacer las compras. Resultado, la plata ha tenido que volver al Ministerio de Salud. Ah, ven, me la devuelven porque no saben gastar. No, pues no hay condiciones para poder hacerlo. Entonces es un proceso que se ha hecho mal y este gobierno que viene tendría la responsabilidad de responder cómo se va a llevar a cabo ahora, ¿no? Genial, profesor. Entonces, la próxima agenda pendiente, el tema de descentralización. Retomando un poco ya exclusivamente a la gestión de las finanzas públicas en tiempos de coronavirus, quisiera preguntarle, hoy en día los gobiernos distritales, provinciales van a tener menor asignación presupuestal. ¿Y cuál es el reto que ellos deben afrontar desde su experiencia y como usted que lidera programas de asistencia técnica en los gobiernos subnacionales?
Mira, justo estamos en eso. Tenemos un equipo que está trabajando el tema. A ver, de plano te puedo mencionar dos cosas que salen del análisis, ¿no? La primera es los gobiernos regionales no recaudan, van a tener que siempre vivir esperanzados en lo que les dé MEF, papá MEF. Y en el caso de los gobiernos locales ya es hora de que se empiecen a plantear que tienen que tener más recursos propios, más recursos directamente recaudados. En el caso de los gobiernos regionales, entonces no hay mucho por hacer, salvo que haya una descentralización fiscal de nivel nacional. Pero en el caso de los gobiernos locales sí hay algo que hacer por ahora. Es sacar el tributo de todos aquellos que deben pagar, ¿no? Hoy día vemos muchos restaurantes de delivery, vemos negocios que aún están activos, vemos gente que incluso está comprando vehículos, estar casi cero en la venta, ahora empieza a recuperarse un poquitito, pero algo. Entonces, pero que si todos sacan los vehículos en Lima, ¿no? Los registran en el SAT de Lima, no los registran en los SAT de sus localidades. Eh, Luego el pago de los tributos por los terrenos, los bienes, los solares que se tienen, si tú tienes más de un solar tendrías que pagar más, pero tienes un solar en el distrito A y otro solar en el distrito B, y ellos no cruzan bases de datos. Entonces no pagas más, sino pagas el poquito por cada territorio, por cada solar que tienes. Entonces hay cosas ahí de integración de sistemas en la parte tributaria que van a ser interesantes que se desarrollen, ¿no? Pensar en una articulación de un solo cobrador a nivel del departamento, una gran SAT, un gran servicio de administración tributaria que permita hacer que eso pase en cada uno de los departamentos. Otro tema es, vas a necesitar más ingresos, entonces te conviene como alcaldía, como municipalidad, que haya más negocios. Entonces, da las licencias a cero costo. Ya lo están haciendo, lo puedes ver en mi Facebook, que por ahí no recuerdo qué municipalidad, ya están diciendo, oye, ¿quieres formalizarte? Ven, te damos todas tus licencias. Obviamente tienes que pasar todos los requisitos fitosanitarios, que ahora son importantes, pero ya, toma tu licencia gratis, ¿no? Igual yo no espero este año que haya mucha reactivación, pero recuerda, este año estamos cayendo tanto, o sea, vamos a caer 17%, el próximo año sin hacer nada vamos a recuperarnos. Entonces, el próximo año va a ser el momento que la municipalidad va a tener ingresos. Pero si no echa maicito hoy día para tener la granja llena, el próximo año va a ser igual de malo para ellos. Entonces necesita que su área de desarrollo económico empiece a buscar esos negocios que tiene que formalizar. Si hoy en día los bonos no han funcionado como se esperaba, es porque la gente no está formalizada, no tiene RUC, incluso no tienen cuentas bancarias, y todas esas cosas son fáciles en el corto plazo de poder conseguir. Entonces, se debería en este momento empezar a trabajar desde la municipalidad, que si bien ha bajado el Foncomún, el MEF está dándole presupuesto todos los meses, ¿no? Se pueden ver ahí las últimas decretos de urgencia que les ha transferido recursos para paliar la caída del Foncomún. Entonces, tienen plata para poder pagarle a sus empleados y poder, en la parte de desarrollo económico, de mercado, poder ver estos temas y poder sembrar para cosechar en el 2021. Eso es lo que tienen que hacer ahorita las municipalidades. Genial, profesor. Ahora interactuando ya con nuestros amigos que han hecho preguntas en las redes sociales. La profesora Giovanni Sánchez pregunta, dice, buenas noches, señor expositor. En los últimos días está siendo tratada la conducta de las y los ciudadanos como factor clave en el estado de emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las previsiones para favorecer el desarrollo del país si continuamos con esas inconductas? Yo quisiera añadir eso, profesor, desde su experiencia. La culpa es de la gente y de los gobiernos anteriores, lo que dice el presidente No, Vizcarra. no, no. Incluso una respuesta sensacionalista podría ser, es culpa de la educación y los malos maestros que tenemos en los últimos 30 años. Pero es mentira, porque si tú vas a la costa de Francia ahorita, bueno, ahorita no, ya son las, bueno, ya, 7:28 son las 4 de la mañana, no todavía. A las 9 de la mañana en Francia, en España, ya ves gente caminando por la playa, en Grecia, y no se están poniendo mascarillas. Suiza no tiene playas, pero también ayer, pueden ver esto en las noticias,
está saliendo la gente sin mascarillas. Han tenido que hacer una ley en Suiza, ¿no? Donde se supone que todo el mundo cumple, ¿no? Tienen más de 90 premios Nobel en Suiza, ¿no? En ese país chiquitito de 13 millones tienen más de 90 premios Nobel, nosotros tenemos uno. Entonces, te das cuenta que no tiene que ver con educación en el sentido de formación, sino tiene que ver con conducta. Y eso tiene que ver con comportamiento. Y el comportamiento es algo que recién se empieza a investigar, ¿no? De hecho, la economía recién, sus últimos premios Nobel son porque están dedicados a esos temas de economía del comportamiento. Entonces, yo no, no pienso que necesitemos niveles complejos de entendimiento de estos modelos, sino simplemente ir a la base, que es incentivos. En estos momentos no existe ningún incentivo para que la gente use mascarillas. Y no existen incentivos y tampoco existen castigos, porque no les podemos hacer nada. Pero en realidad en algunos casos podría ser hasta asesinato, ¿no? Porque podrías contagiar a alguien que es vulnerable y se muere. Pero no se puede ver en el corto plazo. Lo único que queda es tener campañas mediáticas mucho más fuertes, que se pueden hacer, pero hasta el momento no se han hecho. Se han dicho, ay, cuídate hoy, lávate las manos, pero ya creo que deberíamos llegar a unos niveles como, a ver, tienen tal vez Argentina o ha tenido algunos países de Centroamérica que te dicen, oye, no mates gente, ¿no? No te mueras. Pero igual creo yo que también tiene un límite eso. El otro tema es de verdad tener sanciones para aquellos que lo hagan. Pero ¿qué tipo de sanciones? Porque encerrarlos no es una sanción, más bien es un castigo para el gobierno. ¿Cómo los mantienes? ¿Dónde tienes esos locales? Es un problema complejo. Aquí tendremos que apelar a los padres de familia o los jefes de hogar para que hagan un control sobre ese tema. En realidad hay muy pocas salidas en el corto plazo para eso. Por eso es que ya no está en el tema educativo, sino está en el tema de formación, de respuesta. Lo que deberíamos hacer, y bueno, esto es solo una idea de mi parte, mira, tenemos de nuestros 33 millones de personas, tenemos casi la mitad, te diría yo, de los que trabajan en temas informales. De esos informales, yo diría que unos 6 a 7 millones viven del día a día, o sea, trabajan ese día, ganan algo y con eso sobreviven. Entonces, tú no les puedes decir que se queden en la casa. Tampoco puedes decirle a los padres de familia, cuida a tus hijos quedándote en casa, si los chiquitos tienen hambre y si ese papá no trabaja ese día, si esa mamá no trabaja ese día, no hay para comer, no tienen refrigeradora, no pueden guardar alimentos encima. Entonces, ese tema es gravísimo. Y ahí ya no vale ninguna lógica de cuarentena. Aquí lo que vale es proveerles mascarillas a todos. Mascarillas y alcohol. Y tenerlo como un bien público que todo el mundo pueda tener acceso, porque se ha probado que incluso con gente enferma, con gente que incluso no tenga síntomas asintomáticos, pero que puede contagiar, la mascarilla, si dos personas usan mascarilla, así el ambiente sea cerrado, el nivel de contagio es casi 1%, ¿no? Entonces, es lo único que queda en este momento, ya una reacción. Genial, profesor. A veces el cuarto principio económico dice que las personas reaccionan ante los incentivos, ¿no? Y la idea no se ha tenido una mayor visión de cómo enfrentar el problema. Y para usted, en esta lógica también, ¿qué tanto hubiese servido la economía del comportamiento para diseñar o implementar una política pública en estos tiempos de pandemia? Mira, no puedo criticar al gobierno porque ha hecho todo lo posible, por lo menos al inicio. Sacaron una aplicación que era similar a la que tenía Corea, ¿no? Sacaron una aplicación que te permitía poner tu DNI y poder reportar tu temperatura todos los días para saber si es que tenías o no algún cambio que pudiera indicar que tienes coronavirus. Pero la gente no la llenó, no llenó esa aplicación y los pocos que la llenaron no recibieron atención del área de salud
o de las áreas locales que tenían que responder a las alertas, ¿no? Entonces, desde el gobierno central por lo menos he visto algunas reacciones interesantes, pero paga los platos rotos de un gobierno informal, de un gobierno precarizado con gente que está con contratos negros, ¿no? Eh, Paga los platos rotos de gente que está en algunos puestos por favor político o si no es por favor político porque son los más capaces en su zona, pero que aún siendo los más capaces en su zona, no son los adecuados, ¿no? En un mundo de ciegos, el tuerto es rey, pero necesitamos gente con los ojos. Entonces, todos esos problemas nos han reventado en la cara. Encima tenemos un gobierno que no ha sido electo, sino que que ha heredado el poder. No se ha notado el mandato popular, por tanto. Entonces, eso ha deslegitimado algunas de sus acciones en temas ya de segundo nivel, pero igual. Entonces se nos han juntado una serie de problemas que en este momento ya en realidad no vale ni siquiera la pena ya darles mucha vuelta, pero sí tomarlos en cuenta para las elecciones que vienen en abril, el nuevo presidente. ¿Queremos que pase lo mismo? Esa es la gran, ahorita, única reflexión, porque de ese presidente que elijamos va a depender todas las políticas, los objetivos, que luego van a hacer que usemos el poco dinero que nos va a quedar el próximo año. Entonces, no va a haber GFP si no tenemos objetivos. Y esos objetivos te los da a quien ustedes, nosotros, elijamos abril. No sé cuánta gente irá a votar por el miedo, ¿no? A contagiarse. Va a haber mucha gente que se va a quedar en sus casas. Va a ser unas elecciones muy atípicas también. Entonces, el reto, felizmente está en nosotros y hay que buscar opciones y hay que hacer lo mejor posible, ahorita. Coincido con usted, profesor, cuando a veces espero que esta pandemia sirva de reflexión y de lección, ¿no? Para que nosotros en diferentes niveles de gobierno podamos elegir bien a nuestras autoridades, porque el rumbo y la dirección lo van a dar ellos y nosotros en el lugar que nos encontremos nos sumaremos en esa visión que ellos podrían generar. Retomando a la gestión de las finanzas públicas a nivel subnacional, el, usted con el programa que lidera ha hecho una evaluación en el marco del denominado PEFA. ¿Cuáles han sido los resultados, profesor? Bueno, sí, hay una metodología internacional que se llama analizar el desempeño del gasto público y la rendición de cuentas. O sea, cómo están los niveles de transparencia y cómo están los niveles de ejecución. En líneas generales, para el Perú, lo que se ha encontrado es que eh, tenemos debilidades que son las mismas en distintas ciudades o gobiernos regionales del país, lo cual significa que no necesariamente tienen que ver con debilidades de esos gobiernos, sino con debilidades en las reglas que pone Lima. Ese ha sido un primer hallazgo bien interesante que lo ha recogido el MEF. De hecho, muchas de las reformas que tú has visto en los últimos 36 meses tienen que ver con querer arreglar eso. Pues no me puedo en ningún momento quejar de la forma en que ha respondido el gobierno central, pero digamos, si no se hubiese hecho este análisis PEFA, creo que habrían habido menos incentivos para hacerlo, ¿no? Han quedado claras algunas cosas, ¿no? Este tema de la imprevisibilidad del gasto, quiere decir que los gobiernos regionales se planificaban para gastar 100 y a medio año salud, educación, te daba 50 más. Entonces ya no tenías que gastar 100, sino 150. Y la plata llegaba en octubre. Entonces tenías 3 meses para gastar un montón de plata y no estaba planificado. No habías ni contratado más personal, no habías hecho ningún expediente, no habías hecho nada. Y tampoco puedes por las normas que hay ahorita, no puedes contratar ni subir el sueldo a las personas. Entonces provocaba mucha falta de ejecución y esa trampa de la descentralización, ¿no? De que te hacía ver que los gobiernos subnacionales eran los ineficientes y no tenía nada que ver con ellos.
Lo siguiente que hemos encontrado, pero ya a nivel de ellos, de cada gobierno, es que no todos los gobiernos tienen presentes la norma nacional para contabilidad, para los temas de registro contable, para los temas de saneamiento contable, el manejo de activos, no los registran. O sea, viene un alcalde, sale electo, decide hacer un coliseo, compran un volquete para llevar los materiales, una mezcladora, luego termina el proyecto, o bueno, no termina, se queda abandonado, sale el alcalde, entra el nuevo alcalde y decide hacer el veredas, pero y cuando va a hacer su balance, su estado financiero, oye, pero aquí hay un volquete y aquí hay una mezcladora, ¿dónde los ponemos? Ups, entonces no cuadran los activos con los pasivos de la municipalidad. Entonces no puedes reportarle a la Contaduría de la Nación tus estados financieros. Y la Contaduría de la Nación no puede saber cuántos activos tiene el Perú y por lo tanto no puede saber cuánto puede autorizar a gastar el siguiente año del todo. Entonces ya se van generando pequeñas zonas grises que se transforman como bola de nieve en cosas muy grandes. Esa es otra cosa que descubrió el PEFA. Luego, o que evidenció el PEFA. Los pueden ver a todos estos PEFAs, ¿ah? Están disponibles en la página de gfpsubnacional.pe. Eh, es la página web en donde están todos estos estudios disponibles. Tenemos para Cusco, Apurímac, San Martín, Piura, Lambayeque y La Libertad. ¿Por qué solo ellos? Porque son los gobiernos con los cuales trabaja Suiza. Luego otra cosa que descubrimos a nivel de la recaudación de tributos municipales, en el caso de las municipalidades, es que muchos de los gobiernos utilizan un servicio de administración tributaria, pero este servicio de administración tributaria recoge los impuestos, los recauda, pero se descuenta de inmediato su comisión y recién el saldo es el que le pasa al municipio. Cuando debiera ser al revés, ¿no? Porque están recaudando en nombre de. Entonces, quien debería tener las cuentas es el municipio y el municipio luego poder completar todo eh, su stock de recaudación y sobre esa base darle a la SAT, ¿no? Es ahí un tema de transparencia, un tema de un paso adicional que se debe cumplir. En ese caso también el PEFA ha sido claro en mencionar cómo es que son los pasos concretos que permitirían una mejor administración de los recursos públicos, de las finanzas públicas. Entonces, ese es un tema que también ha llevado a reformulaciones a nivel de servicios de administración tributaria. Tenemos buenos ejemplos, como el caso de Tarapoto, el SAT de la Municipalidad Provincial de San Martín, y el caso de Trujillo, el SAT de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? Y luego algunos otros que esperamos funcionen mejor, y estamos apoyando, ojalá sea posible, Cusco también va a sacar su servicio de administración tributaria o va a repotenciar su gerencia de tributos, en todo caso, ¿no? Su gerencia de recaudación. Esos son temas que han salido del PEFA, habría muchos más, pero digamos que te estoy mencionando los más saltantes y que han merecido trabajo en estos últimos años. Pero seguimos, ¿eh? Genial, profesor. Felicitaciones por el trabajo que realizan en los lugares y en las municipalidades que nos ha mencionado. Siguen las preguntas de nuestros amigos en las redes sociales y nos dicen cuáles son las sugerencias de mejora y buenas prácticas de cultura de transparencia y acceso a la información pública para mejorar el diálogo entre instituciones públicas. Sin el inconsciente colectivo se encuentra la cultura del secreto, el secretismo. Bueno, hay una ley de transparencia. De hecho, hemos tenido un curso el año pasado de enseñarles cómo pedir información pública. Hay un modelo de carta y hay castigos si es que no cumplen. O sea, ya eso ya no existe ya. O sea, el secretismo existe, pero también la penalidad del secretismo. Entonces, les recomendaría ver la ley de transparencia. Lamentablemente este año no hemos realizado el curso de transparencia, pero probablemente sea bueno, vamos a pensarlo para este semestre, a realizar una nueva edición de ese curso. Y el otro tema es que el Perú también tiene un plan de gobierno abierto, que implica muchas medidas para acercar el gobierno al ciudadano, y no habría ahí secretismos.
el tema del CIAF, la consulta amigable del MEF, la consulta amigable de ese plan, ya son buenos índices, ¿no? Toda la normativa nacional está pública. En teoría, todas las ordenanzas regionales, todas las ordenanzas municipales están disponibles, pero ahí es donde hay problemas todavía, porque no todos cumplen. Entonces ahí es donde todavía necesitamos el compromiso de los alcaldes para evitar esos secretismos de sus gerentes. Hay pocos, pero todavía hay. Y bueno, difundir esta cultura de ventanas y de puertas y de paredes abiertas, ¿no? Porque no debe haber nada oculto para la administración pública, porque es nuestra plata, son nuestros recursos. Eh, Donde ubiquen secretismos, yo diría que te contacten, Heiner, para ver la forma en que los podemos ayudar, ¿no? Y ya también, ya tú me contactarás y podemos ahí ver qué hacer. Pero secretismos ya no, siglo XXI no existe. No deberían existir. Genial, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Hay otra pregunta también de Jefferson Cabello. Dice, profesor, buenas noches. Si bien es cierto, parte de la administración financiera del sector público es la gestión fiscal de recursos humanos para determinar las planillas de remuneraciones. ¿Cree que es suficiente en el sentido de tener servidores públicos competentes para gestionar mejor las finanzas públicas? ¿Cómo cree que debería vincularse la ley de servicio civil para tener mejores servidores públicos? Y quiero redondear la idea, la pregunta más interesante. En algunos análisis señalan, ¿no? De por qué servir y por qué como un pequeño subsistema del Ministerio de Economía y Finanzas relacionado al tema de recursos humanos. ¿Qué opina usted? Mira, se podría tomar de dos modos, ¿no? Algunos podrían decir, oye, ¿qué autistas para hacer una ley de la parte que necesitan ellos, que es saber cómo va la planilla para poder luego programar los pagos? O sea, para saber cuánta plata necesitan para pagar planilla. Eh, pero no va por ese lado, va por el lado de que la respuesta del decreto legislativo 1436 fue en función de lo que se podía hacer y las reformas que podían responder el MEF desde adentro. Servir tiene el mandato de mejorar o de incluir este tema de meritocracia en la administración pública con una ley concreta. Pero mientras esa ley llegue, de lo que se trata es saber cuánta gente hay en el Estado para pagar, ¿no? Y por eso es que se ha centralizado el tema de planillas, pero solo por eso. Eh, Eso implica que eh, este, este punto dentro de la ley de gestión transversal de sistemas administrativos y funcionales, esta ley de lo que busca es simplemente ese primer paso. Obviamente que luego, cuando todos los estamentos del Estado estén en la nueva ley Servir, esta parte debería reportarse al gran rector de los recursos humanos, que sería Servir, y Servir tendría que tener un rol más preponderante en el asunto. Pero en este momento de la historia, en estos años, no se puede hacer eso. Entonces, es solamente una cuestión coyuntural. La pregunta de nuestro amigo tiene razón, o sea, debería ser Servir, pero ya cuando tengamos a todos los empleados en este nuevo régimen, por el momento no. Es más, recuerden que había momentos en los cuales no sabíamos cuánta gente había en la administración pública. Es más, seguimos en eso, porque hay mucha gente que no se contrata por planilla, sino por servicios no personales como consultorías. Genial, profesor. Gracias por el análisis. Estamos aprovechando más bien de su tiempo, de su experiencia y de su sapiencia para nosotros también profundizar en nuestros conocimientos. Y también un poquito más que queremos aprovechar también de su experiencia es qué buenas prácticas usted ha encontrado en este trabajo que viene realizando a nivel subnacional en el tema de las finanzas públicas. Uno, a El nivel que primero, podría resaltar. sí, el primero, no me cambien al gerente de planeamiento y presupuesto mucho. Elige uno bueno y no lo cambies. Por favor, no me lo cambies 4 años. Si puedes, 8 años. Si puedes, 12 años. Si son buenos.
a pesar de que no sea de tu partido político o que no te rinda pleitesía como muchos de los que entran contigo en la alcaldía o el gobierno regional. Tenemos un caso concreto, lo presentamos el día de ayer en la red de expertos en una jornada por Facebook, que es el caso del gobierno regional de La Libertad. Ellos tienen un centro de planeamiento regional y en ese centro de planeamiento regional el gerente está hace casi 12 años. O sea, hubo un gobernador aprista, salió, entró un gobernador de APP, lo dejó en el cargo. Ahora entró un nuevo gobernador de APP también, pero con otras ideas, y también lo dejó en el cargo. O sea, la planificación de largo plazo para la libertad ha evolucionado. Y si puedes ver ese video, mira el plan de acción, el plan de desarrollo regional que tienen. Incluso te dice cuántas uvas produce cada distrito, ¿no? Pues ya estoy exagerando un poco, pero te das cuenta ya, esta produce uvas, esta produce tal fruta, o sea, saben todo. Y eso es producto de la experiencia que he ido acumulando. Incluso han logrado hacer recomendaciones a CEPLAN, que CEPLAN ha reconocido y las ha incluido en la normativa. O sea, ese es el premio de tener a buenas personas, a buenos profesionales estables. Y buenos profesionales que son buenas personas hay un montón, pero igual lo sacan. ¿No? Tenemos casos donde incluso los han sacado injustamente, o sea, no han sabido qué decirles y les han dicho cualquier cosa y los han sacado. Entonces, eso es algo que la población no debe permitir. Genial, profesor. Ideas como estas a veces le digo inspiran, ¿no? Y deben ser tomadas como referentes a nivel de gestión de algún gobierno local, provincial, regional, porque si uno ya identifica una visión de corto, mediano y largo plazo, y como la libertad que decía, tiene un centro de planeamiento y que ha llegado a nivel de, supongo, con fuentes primarias de mapearlo, las potencialidades y la vocación productiva que tiene su territorio, las intervenciones están garantizadas, pues, ¿no? Ya las han enlazado a nivel de inversión pública, incluso han logrado fondos adicionales de los programas de competitividad que tiene el MEF. O sea, no solamente les ha servido para tener mejor o más claros los objetivos, sino que este es un ejemplo que les ha dado más plata, porque han podido decirle al MEF, mira, ya me diste los recursos para todo lo que está aquí, pero mira, tengo este otro y está todo esto armado. Entonces, postulan a un fondo y les dan más recursos. Por eso te digo, no se trata de cuánta plata tienes o cuánta plata pides, sino cuántos objetivos tienes por cumplir. Genial. A veces se tiene que cambiar también la mirada de la gestión pública, ¿no? Hacia eso, porque Exacto. también a veces se reduce a simplemente, muchos ven al bolsón electoral, algunos están pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, y hay todo este desfase, pues que no contribuye en nada en mejorar el desarrollo del territorio, ¿no? Profesor, y también Y quiero esto, aprovechar, sí, perdóname que te interrumpa, pero eso me hace no, no, recordar una segunda sugerencia. Gracias. Mira, se le sube la cabeza a muchas personas su puesto, ¿no? Se le sube el título de gobernador, el título de alcalde, el título que sea de gerente o lo que sea, y se olvidan de cuando fueron candidatos, se olvidan de seguir preguntando las necesidades de la población. Solo se quedan con la opinión de sus cercanos y el día en que eso pasa, empieza la debacle del gobierno. Tienen que ser candidatos permanentes. O sea, tienen que escuchar al público, no que siempre me critica, por algo te critica. Escúchalo, conversa. Alguna cuestión importante debe haber detrás, pero tienes que saberlo. Y pierden esa capacidad de conectarse con el público y ya lo perdieron todo, porque nunca van a afinar objetivos así. claro, y usted me hace recordar también algo interesante, profesor. A veces no basta con escuchar a la gente, ¿no? A veces hay muchas autoridades que escuchan a la gente, pero no tienen la capacidad de respuesta de diseñar e implementar políticas públicas. O lo otro, que es a la inversa, ¿no? Que toman decisiones a espaldas del pueblo. Efectivamente. Y eso pasa cuando ya no calibras bien qué es lo que quiere la población. Esa es la máxima de la gestión pública, ¿no? Luego de tus 2 años de maestría, tus 5 años de doctorado en un tema, la lección que te llevas es, tienes que hacer lo que el ciudadano necesita, lo que el ciudadano te demanda.
Si no eres capaz de hacer eso, de nada te sirven tus conocimientos matemáticos, de marcos lógicos, de tanta cosa que hay, porque no te sirven para lo que de verdad quiere la población. No te enamores de la técnica, no te enamores de tu puesto, del garbo que te da determinada representación. Tienes que tener claros los objetivos de tu territorio por el cual fuiste elegido. Y eso solo se logra conversando siempre. Lo otro es cualquier cosa. Genial, profesor. Nosotros cada vez que lo escuchamos a usted aprendemos muchísimo y le agradecemos mucho por compartir su experiencia, su formación y todo lo que practica con la vida teórica y la vida práctica. A veces el otro también es que, no sé, hay el empirismo que algunos le han llamado acá en mi región es que se lanzan a la gestión pública sin tener un marco teórico, ¿no? A la deriva, y eso nos lleva a la improvisación también. Bueno, Mesías, no gente que se cree el iluminado, el hombre que va a cambiar todo, existe. Y siempre van a existir, ¿ya? Pero tienen que ser Mesías iluminados inteligentes. O sea, si yo no sé nada, ya pues me meto, gano, pero luego nombro técnicos, ¿no? Y que los técnicos gobiernen. Incluso hemos tenido un presidente, ¿no? Que sabiendo mucho de algunas cosas, sabía que no sabía todo, y él se iba a jugar fútbol a la playa en el norte, pero dejaba a un consejo de ministros con gente que había estado en organismos multilaterales, que tenían un roce muy internacional. Y mira, el Perú, inicios del siglo XXI, le fue bien dentro de todo, ¿no? O sea, dejó las cuentas en azul después de, no, después de casi, de nunca, ¿no? O sea, por primera vez las cuentas de la GFP estuvo en azul. Y él no se metía. El premier nombraba a sus ministros. Igual sucede con algunos alcaldes y algunos gobernadores, ¿no? Mira, y hay ejemplos, ¿ah? Incluso de partidos tradicionales, saben ellos que son solo los que saben hablar, los que saben decir los objetivos, pero no tienen ni idea de lo que es desarrollo social, desarrollo económico, transportes. Entonces, pero nombran gente capaz y ellos ya pues se verán las caras con los regidores o los consejeros regionales, pero son sus gerentes los que hacen la chamba. Pero si eliges a cualquier eh, persona, iba a decir otra cosa, a cualquier persona porque sí, entonces vas a tener cualquier cosa de resultado, ¿no? Dice input garbage, output garbage, ¿no? No lo quiero decir en castellano, pero tienes que tener en cuenta qué insumos pones. Si pones insumos de calidad, vas a sacar resultados de calidad. Si pones a tu amigo, no sé qué te va a salir, ¿no? Si es que el amigo no es capaz. Genial, profesor. Hay una pregunta que hacen y usted está muy enterado del contexto nacional y regional departamental. ¿Qué opina de la gestión del gobierno regional de Ancash? Como alguien objetivo desde fuera. Mira, los tengo que poner a todos en un mismo saco, a todos los gobernadores regionales. No hay ningún libro, ninguna carrera que haya dicho cómo responder al COVID. ¿De acuerdo? O sea, apartamos de allí. Aquí de lo que se trata no es de ver el medio vaso vacío, sino de sugerir el medio vaso lleno y sobre esa base juzgar. Tenemos conceptos claros que en este momento son los que deberían actuar. El primero, ¿cuántas víctimas, cuántas personas enfermas hay o que tienen riesgo de contagio de COVID? ¿Cuántas personas están bajo desempleo en este momento? Y sobre esa base ver qué acciones puedo tomar desde el gobierno regional para comprar una planta de oxígeno, para generar la mejor forma de distribución a trabajar urbano, estas ayudas del gobierno que están llegando, o para convocar a la sociedad civil, a los empresarios para hacer cosas. Y olvídate de todo lo demás, ¿eh? Olvídate de PEI, PO y plan. Eso estamos en periodo de guerra. O sea, si tu gobernador no es capaz de generar esas alianzas intraterritoriales, allí juzgan. No sé, de repente no lo sabía, pero ahorita ya lo sabe y son ustedes de la sociedad civil los que tienen que empezar a pedir. Y eso es lo único sobre lo cual se le va a tener que juzgar a sus autoridades a diciembre. Ahorita no. Ahorita de repente han estado incluso letargados haciendo lo que se puede, pero planteen, igual que respondí hace un rato, planteen una agenda.
Si plantean esa agenda, lo pueden juzgar por esa agenda. Se ve horrible que seas general después de la batalla. O sea, no haces nada y estás diciendo, ay, qué mal ese gobernador, ay, qué mal es el candidato. No, no, hay que ir con una propuesta y sobre esa base decir, mire, señor alcalde, señor gobernador, de repente lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo muy mal, o bien, no sé, pero mire, aquí tenemos una serie concreta de pedidos de la sociedad civil de nuestro territorio de Ancash. ¿Con cuáles de estos objetivos se compromete usted? No, mira, lo de las plantas, yo no puedo porque no tengo mucho presupuesto, pero sí te prometo conversar con las municipalidades, que están haciendo en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Ninguna municipalidad tiene plata para comprar una planta de oxígeno, pero entre todas, en territorios de A5, se están juntando. Cada uno está poniendo una parte y lo articula el gobernador regional. Y van a comprar plantas de oxígeno para tener para esas zonas. Entonces, eso lo tiene que hacer un gobernador. Entonces, hay que sugerirle eso al gobernador para que lo haga. Pero claro, esto tiene que ver con las dos cosas que te dije antes. Si no hay acceso al gobernador porque solo está con su círculo alrededor, entonces la sociedad civil, por más cosas que establezca, no va a poder llegar. Entonces, allí tienes una crítica, porque ya tengo una propuesta y no me escucho. Entonces, abra su compuerta, señor gobernador. Ya tienes otra crítica. Ahí ya puedes calificar. En este momento, hoy, 21 y 44 del 21 de agosto, no podemos hacerlo. Saquen una propuesta y lo juzgamos a diciembre. Interesante, la verdad. Profesor, pero quiero incidir en eso de lo que usted dice, que nadie estuvo, como algunos en un análisis decían, ¿no? Nadie puso en su análisis FODA el tema de la pandemia. Pero el sector privado ya utilizaba algunas herramientas, como el tema del entorno buca, el tema de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, y, y esto no se podría aplicar a la gestión pública. Se hace, se hace análisis de escenarios. De hecho, se hace prospectiva sobre esto con potencialidades y también con riesgos. Pero está puesto, está puesto incluso en la nueva directiva de PRC de ese plan. Pero ya depende del arte de cada planificador, pues. Si cambias de planificador cada 2 años, pues ¿qué le puedes exigir al pobre? No friegues, pues, ¿no? O sea, tienes que tener claro que tienes una escuela que se hace ahí mismo. Nadie va a saber más de Ancash que alguien que se forme en Ancash. Pero para que se forme en Ancash necesita tiempo. Habilidades propias, pero con tiempo. Entonces, esas son cosas que se deben empezar a ver. Ya a largo plazo, este análisis, por ejemplo, esto que me dices tú del book y todo eso, requiere gente que esté pensando en eso, ¿no? Y que no la cambies. Y eso no pasa hoy día, ¿no? Ahora, las empresas privadas sí hay varias que se están haciendo ricas con el COVID. La bolsa de Estados Unidos ha subido. No es que hayan hecho una super planificación o hayan tenido una bola mágica, pero tenían respuestas adicionales para mercados inciertos. De hecho, el caso más famoso ahorita, no voy a mencionar el nombre de la empresa, es una empresa peruana, que el año pasado vio que había tenido más ganancias, o sea, acumuladas de los últimos 3 años. O sea, tenía un montón de ganancias no esperadas. ¿Qué crees que hizo? Eh, Decidió construir plantas adicionales para la demanda proyectada que iba a tener en 2022 y en 2025. Y esas plantas las empezó a hacer en 2019, las terminó. El sector privado termina sus plantas, sus construcciones rápidas. Llegó la pandemia y ha podido triplicar su producción de oxígeno. O sea, ellos están, pero, o sea, en la planificación paga, dijeron, ¿no? O sea, están felices con su área de Su pleno finanzas. empleo. Exacto, sí, pero sobre un futuro, ¿no? Algo que no pensaban prender, han prendido máquinas que pensaban prender en el 2025, pero Pleno que ya empleo habían en el comprado. potencial. Entonces, mira, esa empresa ahorita está vendiendo oxígeno por todos lados, ¿no? Y es empresa peruana. Así también tienes, por ejemplo, nosotros en el programa GFP. No es que hayamos estado preparados para la pandemia, pero ya teníamos el concepto de que la virtualización era un método importante de llegar. Tenemos cursos hechos para estos temas y sin querer queriendo ya los estamos lanzando y no es que hubiéramos estado preparados para COVID específico,
pero sí para contextos en donde no hubiera internet, no hubiera posibilidad de reuniones. Y mira, tenemos ya cursos dándole ya no solo a nuestros 11 gobiernos que apoyamos, sino a todo el Perú. Entonces se Claro, puede. eso es la idea, ¿no, profesor? A veces escucho diferentes, desde el presidente de la República hasta el alcalde, es algo nuevo, no hemos estado preparados, nunca nadie pensó, pero como usted dice, ya existen herramientas, metodologías que te dan ciertas, como proyectarse para que tú ya puedas enfrentar de la mejor manera. Exacto. Tal Profesor, cual. volviendo ya al tema de la gestión de las finanzas y aprovechando de su experiencia y enmarcado dentro de la mejora continua que es la filosofía también de la cooperación suiza y el programa que lidera, ¿qué aspectos usted mejoraría para en esta lógica potenciar la gestión de las finanzas públicas en el Perú? ¿En qué sentido? ¿En un sentido nacional, regional, global? En los tres niveles, nacional, regional y a nivel de gobiernos locales. Mira, nos hemos pasado una buena cantidad de minutos en donde he mencionado indirectamente la parte de las personas, que es la parte fundamental, ¿sí? Meritocracia, no rotación, esfuerzos de articulación, de empatía, básicos. Esta parte de tu pregunta me da pie a decir las otras cosas. Los otros dos puntos son el tema normativo, no nos podemos quejar, tenemos decretos legislativos que han salido en estos últimos meses alucinantes, muy buenos, y ya tenemos la base normativa. Pero falta la tercera, que ya son personas buenas, son leyes buenas, pero ahora no todos, las buenas personas no necesariamente conocen todas las buenas leyes. Las buenas leyes no han llegado a todos. Estamos en la parte en la cual la capacitación resulta importantísima. La difusión de esta normativa para que se entienda. Yo no sé cuánta gente sabía del DL 1436 y de los DL desde ese paquete grande que hubo a finales de 2018, Hasta que pero entramos al varios me han curso contado, de GFP. así es, pero varios me han contado que recién lo han entendido ahora en 2020 con el curso suizo, con el curso de GFP. Entonces, mira, y esas normas son claras, ¿no? Y a veces uno se sorprende de lo que ven las noticias porque hay muchas cosas que está haciendo incluso algunos ministerios que atentan contra los principios de la gestión de los recursos públicos, ¿no? De la AFSP. Entonces, y uno tiene cómo rebatirlos. Y ellos mismos se están dando cuenta recién también incluso, ¿no? De hecho, ya no había marco macroeconómico, lo van a sacar ya, están apurados con eso. Tienen un excelente economista detrás de eso que viene del Banco Central. Eh, Espero que salga pronto, va a valer la pena. Y el otro tema es los niveles de endeudamiento, ¿no? Entonces, allí es donde los principios de sostenibilidad fiscal y todo el aparato de la gobernanza debe salir a flote. Entonces es capacitación, uno. El otro punto, ya un poco yendo al terreno, tiene que ver con eso que también lo he mencionado, pero ahora quisiera hacerle énfasis, que tiene que ver con el control social. La capacidad de, por ejemplo, todos los miembros de esta red de expertos GFP, que todos los que han tenido capacitación con Suiza tienen que ser miembros, o sea, tienen que entrar por ejemplo, en este grupo de Facebook Aula Mayo o Aula Junio 2020 de la FSP, o en el grupo de red de expertos GFP, que está disponible también en el Facebook, y enterarnos mutuamente de estas cosas que están pasando, ¿no? Tu programa todos los sábados da muchos tips interesantes sobre estos temas. Entonces ahí hay varias cosas que hacer. Muchos egresados de los diplomas están escribiendo notas de Facebook, artículos de blog, videos, incluso en este último curso te cuento, ya no solo han habido notas, sino videos, entrevistas han hecho. Las vamos a colgar en el grupo de la red para que los puedan ver todos. Ya se empieza a conversar del tema. Entonces necesitamos que ese control social ebulla, contamine a otros, o sea, como un virus bueno que contamina a más personas. Entonces, esa parte va a ser importante porque yo confío en que va a dar luces a los siguientes candidatos para que sepan qué cosas decir interesantes, ¿no?
no a veces cosas tan frugales como las que escuchamos. A veces hablan tanta barbaridad que uno ya y analiza todo y no sé, pues no, a veces hay dos cosas, renegar o no sé. Y por eso es que surgió este programa, profesor, después del curso que llevamos y también mi agradecimiento al programa suizo, SECO, por promover este tipo de iniciativas, ¿no? Que contribuyen mucho en mejorar las capacidades de profesionales en distintos lugares y desde el lugar que estemos podamos contribuir en mejorar la gestión pública, las políticas públicas y agradecemos infinitamente. Y este programa seguirá invitando así a especialistas para seguir aportando con un granito de arena y que generen propuestas para los tomadores de decisión. Profesor, quiero hacerle preguntas así escaladamente en escenarios de asumir roles. ¿Qué haría usted Dale. en esa de gestión de proyectos, lo urgente versus lo importante como alcalde, ahorita? A ver, en un gobierno local tendríamos que enfocarnos en este momento, solo vale para el periodo agosto-diciembre de 2020, Pero profesor, mercados. quisiera preguntarle, a ver, ¿este momento nos hace perder la mirada de corto y mediano plazo? No, porque una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Lo importante va a tener que estar en el PEI 2021-2024. Lo importante va a estar en el PDLC, Plan de Desarrollo Local Concertado, que se tiene que rehacer este año y que también va a ser 2021-2024. Pero hay acciones de corto plazo que son ahorita vitales y que no todo el mundo lo está haciendo. Uno, ver el tema de los mercados de abastos, ¿sí? Hay muchos riesgos ahorita de contaminación producto de esos mercados. Hay que ver dónde están, las seguridades sanitarias que hay alrededor, ese tipo de cosas. Incluso la cooperación suiza ahí tiene todo, 3 videos de más de 1 hora, en donde te enseña cuáles son los riesgos en el tema del mercado de abastos que debes tener en cuenta como municipalidad. Eso tiene que hacerlo ya tu gerencia de fiscalización, con tu gerencia de medio ambiente y tu gerencia de desarrollo humano, salud pública, como quiera que se llame la otra. Y la gerencia de transportes, ¿no? Para asegurar de que las mototaxis, los taxis tengan los niveles de sanidad adecuados, igualmente protocolos. Ese es un punto. Mercado de abastos y los transportes alrededor. Segundo punto, el tema de los negocios. Tenemos que empezar a echar maicito para que los pollitos crezcan para el próximo año tener buenos gallos, buenas gallinas. Entonces tenemos que dar licencias gratuitas, así lo digo directamente, para que todos los nuevos negocios que están saliendo por internet pueden verlo en Facebook. Hay 20.000 grupos de Facebook que están vendiendo cosas, personas. Hay que formalizarlos, ¿no? Y que sepan que formalizar no cuesta, ¿no? Entonces, tienen un RUS, pagan un impuesto mínimo, pero falta la licencia municipal. Y más restaurantes de estos dedicados al delivery, creo yo que va a ser un boom el próximo año. Entonces, también tienen que ir generando protocolos o cosas parecidas para los negocios. Luego hay negocios específicos por ciudades, ¿no? Algunas son artesanías, otras son turismo, otras son algún tipo de actividad agrícola. Cada municipalidad sabe cuál es esa segunda actividad y debe dar todo el margen para que puedan formalizarse y registrarlos. De repente la situación no cambia, van a necesitar un bono, la municipalidad debe tener esa lista de personas, de negocios. Y lo tercero, evaluar en esta coyuntura quiénes son el personal que ha respondido a la altura, ¿no? Quienes desde su casa siguen batallando día a día y a esos valorarlos, y a los que no, pues, si se puede, dejar de contar con ellos, ¿no? De repente no es su rubro, son buenos en otras cosas, y contar con ese equipo para seguir trabajando todo el 2019. El alcalde tiene que presidir todas las reuniones, tiene que dirigirlas, tiene que escuchar, tiene que también tener un canal con la ciudadanía, tiene que tener un área de denuncias, un área de opiniones, para poder, en ese caso, ver cómo es que la población está respondiendo, qué está haciendo. Y sobre esa base, alinear mejor sus respuestas como alcaldía. Genial, profesor. En la misma lógica, ¿qué haría como gobernador regional?
Me olvidaba de una como alcalde. Ya el MEF lanzó los incentivos municipales para diciembre. Entonces, tiene que poner todo el esfuerzo en capturar ese premio que va a haber del mes. Tiene que haber un equipo que trabaje los incentivos municipales 2022. Ahora, gobernadores. Gobernador regional principalmente tiene los temas de desarrollo del territorio, temas de transporte, temas de economía, temas de desarrollo turístico, etc. Ahorita esos temas están subyugados por el tema de la emergencia. Tiene que ser el gran articulador, es el jefe del departamento, es el más del territorio, es la cabeza, no el más, es la cabeza. Y una cabeza debe ser un oído grandazo, una oreja grandaza, y debe poder coordinar con todos los niveles, debe llamar a todos los alcaldes, a la empresa privada, y convocarlos, entusiasmarlos de los objetivos que tiene su territorio y que pueden cumplir si es que trabajan organizadamente. Nada más. Los grandes proyectos, inversión pública, el PMI van a trabajar, obviamente va a tener buena gente allí, ¿no? Además el MEF está poniendo la plata para que contrates técnicos de inversión. Ya por ese lado no te debes preocupar, preocúpate por organizar a tu territorio. Entonces, ese es el rol del gobernador 2020, segundo semestre. Organizar, coordinar las acciones de tu territorio en beneficio de la población que puede estar enfermándose por COVID. Genial, profesor. Hay unos comentarios que dice de Rosa Gamarra Morales. Mi estimado doctor Limberchero, felicitaciones por las capacitaciones que nos brinda para alimentar nuestros conocimientos. Coincido totalmente, ¿no? Su experiencia y todo nos enriquece a nosotros y cada día aprendemos mucho más y lo vamos poniendo en práctica en el lugar que nos encontramos. Lo otro, estimado profesor, ¿qué haría como ministro de Economía? Bueno, ahí ya los retos son mayores. El primero tiene que ver con sostenibilidad fiscal. Hay que abusar un poco los estimados de la curva de proyecciones de pagos. Me está preocupando un poco las líneas de contingencia que estamos usando. Obviamente que el MEF ya debe tener todo un equipo detrás, pero sí me pondría a ver un poco cómo está ese perfil de deuda de largo plazo para ver formas de, en cuanto cambie la situación, renegociarlo. En segundo lugar, me preocuparía porque estoy dejando en rojo a la siguiente administración, que esos números en rojo sean lo menos posible, ¿no? Porque el siguiente ministro es el que va a sufrir. De repente nadie quiere aceptar ser ministro, como dicen que está pasando en estos últimos meses. Eh, Luego está el tema, ese es por el lado macro. Por el lado meso están los temas de competitividad. Eh, Todo el esfuerzo del Plan Nacional de Competitividad debería ser reformulado en función de las nuevas rutas de comercio que te da el COVID, ¿no? O sea, las, los traslados de personas, los traslados de, de frutas, de verduras, todo ese componente no tradicional que bien había crecido en el Perú va a decaer. Entonces, Profesor, entonces, ahí aprovechando ese comentario, desde su punto de vista, los 52 proyectos priorizados dentro del Plan Nacional de Competitividad o de infraestructura competitiva, ¿deberían reorientarse? los de turismo, definitivamente. Los que tengan que ver con aprovechar turistas viniendo al Perú, definitivamente. O postergarse. Los de eh, frutos, los de productos, debieran incluir una línea adicional para las barreras, las nuevas barreras fitosanitarias que van a surgir. Y además, ahorita hay un peligro porque no se sabe quién va a ser el presidente de Estados Unidos y cómo va a endurecer sus sanciones a la China. Y la China es nuestro principal cliente. Entonces, allí también tenemos que tener una postura un poco independiente respecto de Estados Unidos para evitar de que esa presión no le caiga mal a nuestros empresarios, ¿no? Por ese lado iba el tema de competitividad. Hay cosas que ahorita tienen mucha más importancia que todo lo que está en el plan. Eso a nivel meso. Y a nivel micro, este tema de los incentivos o ayudas, paliativos, préstamos de corto plazo a las empresas, hay que verlo con una lupa muy grande, porque si bien están reclamando que no hay mucha empresa grande y no hay mucha empresa chiquita, las empresas chiquitas pueden quebrar y no van a pagar ese préstamo. Y si no pagan ese préstamo, ¿quién crees que lo va a pagar después? Lo va a pagar Heiner Portela.
lo voy a pagar yo, lo vamos a pagar todos en los Todos. impuestos. Entonces, tampoco no es tan alegre como decir, ay, qué barbaridad, no están todas las empresas chiquitas, ¿no? Hay que ver el tema de riesgos y ahí la gestión de las carteras va a ser importante, y es complicadísimo, ¿no? Porque esto suena impopular, ¿no? Mira, los alumnos GFP no quieren que las empresas tengan plata. No, no se trata de eso. Se trata de principios de sostenibilidad fiscal, de articulación inter y extra, ¿no? Del sistema, que tienen que ser tomadas en cuenta. Genial, profesor. Ahora lo más importante, el rol. Ayer, en una entrevista, el defensor del pueblo señalaba que había hecho una serie de recomendaciones al presidente de la República por las deficiencias y falencias que habían tenido las políticas públicas en temas sanitarios y económicos. Usted como presidente, ¿qué es lo que haría ahora? Lo mismo que le recomiendo a los gobernadores y los alcaldes. Decía en el caso de gobernadores y los alcaldes que no se te suba el cargo a la cabeza y que no te rodees solamente de los que están a tu lado en la sede de gobierno. Tienes que empezar a conversar con más personas. Sé que nuestro presidente tiene reuniones permanentes con los gobernadores regionales. He visto algunos de esos Zooms con alcaldes también de la AMPE, pero ya también ellos están notando que entre lo que conversan y lo que se decide después, a veces a nivel de medidas, eh, digamos, sencillas como movilidad de las personas, como apoyo con insumos para los hospitales, bueno, hay ayuda, pero las cuestiones grandes del país no se están discutiendo a esos niveles, ¿no? Hay el grupo Perú que está reuniéndose con las bancadas, con los partidos, con las entidades representativas de la sociedad civil, pero no veo ese compromiso con la visión del Perú del 2050. Ahorita debe haber esa mirada de largo plazo de un presidente que se va, que le quedan meses en el cargo y que debe enfocarse en la sostenibilidad de nuestra imagen como país, de nuestro futuro como país. Y eso pasa por temas económicos y de estructura, ¿no? Ya no es cuestión de ver enemigos, sino de ver retos. Y cuando ya te enfocas en eso es más difícil, creo que por eso muy pocos presidentes lo hacen. Tienes que fijarte en las grandes cosas que hay y en el pequeño pasito que tú vas a dar y animarte a dártelo, por más que signifique poca popularidad. ¿A qué me refiero? Los temas de las pensiones, los temas de los permisos para las licencias de funcionamiento de las minas, los temas para aceptar que se compre oxígeno en vez de generar plantas de oxígeno, aceptar que los laboratorios nos impongan determinadas vacunas y no ver todas las vacunas que hay en el mercado, eh, aceptar que los regímenes de compra sigan siendo tan rígidos para algunas cosas en plena emergencia, son cosas en las cuales si bien, claro, no tiene facultades para desarrollar nuevas respuestas en el corto plazo, tampoco es que las esperemos en 8 o 9 meses. Lo que necesitamos es que las ponga sobre la mesa, que las apunte en la libreta para que el siguiente gobierno lo pueda hacer en el primer año. El gobierno tiene esa desventaja, ¿no? Si no haces las cosas, si no empiezas en el primer año de tu gestión, ya no se pueden hacer después. Entonces, ese primer año del siguiente presidente debe disfrutar, debe tener como ventaja todas las lecciones que el señor presidente actual le vaya a dar, pero no cuestiones micro, ¿no? Sino cuestiones macro fundamentales. Desarrollo, ¿qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar con la microempresa? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Cómo van a afectar eso las relaciones comerciales? ¿Cómo vamos a hacer con 6 millones de desempleados? ¿Por dónde va a ir el Perú? ¿Qué sectores vamos a afianzar? La inversión pública, ¿en qué sectores vía una priorización del plan de competitividad? ¿Cómo se va a hacer? ¿Me entiendes? O sea, ya es una mirada más estratégica, eh, nacional, que, que, que en este momento, por lo menos yo no la veo, ¿no? Pero confío en que va a tener un momento de hacerlo. Genial, profe, interesante. En esa mirada macro a nivel micro, a nivel regional,
Este 29 también en ese mismo horario, a las 8 de la noche, vamos a analizar el desarrollo agrícola y el desarrollo pecuario. ¿Cuáles son los retos y desafíos que tiene Ancash? ¿No? Nos van a acompañar dos profesionales especialistas en cada temática y también para ver es a nivel como región, cómo vislumbramos y qué es lo que queremos. Entonces, hay una pregunta también que señala Alec y dice, si tanta deuda tienen las empresas transnacionales como Telefónica, por ejemplo, ¿por qué por qué el Estado no cobra eso y genera más dinero en el país? Habrá que ir a cobrar la telefónica, pero tiene todo un pool de abogados que hacen que no paguen hace ya más de 10 años, 20 creo que son, ¿no? Mira, ese tema es fácil de reclamarlo, pero difícil de ponerse a trabajarlo. Eh, yo he sido testigo de los esfuerzos que ha hecho el Perú para poder cobrarlo fuera de lo que se parece ver, ¿no? Que no hay interés. Pero los temas de los abogados y de los jueces es así, ¿no? O sea, un juicio demora 3 años por instancia. Te puedes pasar 10 años en el juzgado sin haber pagado ni un sol. En el caso del Perú, lo que debería pasar es que no debería admitir que vuelva a postular a alguna licitación de banda de telecomunicación. O sea, tú eres deudor, no vuelves a postular. Es la única forma de hacer que pague. Pero ahí tenemos que ver la fuerza. Me parece que incluso ha participado en las últimas licitaciones. Entonces, ahí es una posición de presidente, de gobierno, ¿no? De institución gubernamental peruana que debiera hacerlo. Estoy de acuerdo con lo que dice la señorita por ese lado. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por dedicar este espacio para poder conversar, dialogar sobre todo lo que tiene que ver la gestión de las finanzas públicas con el desarrollo, con la mirada país, a nivel departamental, a nivel de gobiernos provinciales, distritales. Le agradezco mucho por su tiempo, por su predisposición y de seguir compartiendo sus experiencias, sus conocimientos y nosotros, los que lo escuchamos y las personas también que nos siguen, agradecen como la señora Rosa Gamarra y Un estamos muy saludo para agradecidos. Rosita, un saludo para ella en Monsefú. Yo soy de Monsefú, en Chiclayo, te cuento. Ah, Siempre genial. me da mucho gusto saludarlos y estar con ellos en todo momento, ¿no? Permíteme, estimado Heiner, disculpa que te haya interrumpido también, hacer un pequeño comercial. Vamos ya en septiembre, en 1 o 2 semanas, lanzar una tercera edición del curso que ya llevaste tú, ya llevó Rosa, de gestión transversal de sistemas administrativos y funcionales, para todos aquellos que no han podido llevarlo hasta el momento. Y un nuevo curso también, que va a ser el de planeamiento, que lo estamos afinando para que también se pueda lanzar en septiembre. Estén atentos a la página del programa GFP Subnacional. Genial, profesor. Estaremos atentos y en los espacios donde tenemos acceso y compartimos para poder difundir también a que más personas puedan acceder al curso y hacer este efecto multiplicador, ¿no? Como en algún momento, en algunos espacios reflexionábamos, el país no lo va a salvar un Mesías o un todopoderoso. El país lo van a salvar cuanto más gente se capacite, se prepare y asuma los desafíos y retos que tienen los gobiernos distritales, provinciales, regionales y el país. Es ahí donde vamos a cambiar. Muchísimas gracias, profesor. Sus recomendaciones finales para la población, para los tomadores de decisión o conclusiones finales del conversatorio de hoy día. Señores alcaldes, señores gobernadores, independientemente de lo que haya pasado, por favor, hay que, a partir de hoy día, hacer las cosas bien. Eso implica lo que hemos dicho hace un rato, conversar con la gente, tener claros los objetivos y hacer cosas sencillas. Ya no van a cambiar el mundo, solo les quedan 2 años. Pero hagámoslo, porque esto de la pandemia los necesita ya. Para la población, no elijamos el próximo año a una persona, sino a un grupo. Desconfíen de aquellos que tienen recetas mágicas porque no existen recetas mágicas. Busquen aquellos que tengan solidez ética y que tengan un grupo detrás que pueda hacer el cambio, la diferencia que necesitamos en este momento. Y a todos ustedes que están hasta ahorita acompañándonos, eh, muchas gracias porque se nota ese esfuerzo, ese deseo de hacer las cosas bien por el Perú. Y gente como ustedes somos la mayoría.
Así que entre todos vamos a hacer el cambio del Perú. Es posible. Sigamos, por favor, en contacto todos y animándonos mutuamente que esta guerra la vamos a ganar juntos. Muchísimas gracias, profesor. Le agradezco muchísimo y habrá otra oportunidad de seguir compartiendo, conversando y reflexionando. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.